Pues buenos días a todos. Hoy damos inicio a nuestro tercer día de la semana del TDA, conectando piezas, el TDA desde una mirada multimodal interdisciplinaria, y tenemos el gran gustote de tener al doctor Mario González Zavala, que primero pues es un gran amigo, Mario, una persona que yo admiro mucho, un gran ser humano y además un excelente psiquiatra con especialidad en adicciones. Y pues Mario ha tenido una destacada experiencia en el manejo de TDA en adultos. Justamente por eso quise invitarlo, porque tiene una forma hermosa de platicarnos esta experiencia, de describirnos esta situación y pues seguro les va a dar mucho gusto escucharlo. Mario, muchas gracias por aceptar estar aquí en esta semana del TDA, por hacer conciencia de este trastorno que a veces no vemos y que tú de alguna manera estás visibilizando. Muchas gracias. Hombre, al contrario, Dani, un gusto que me hayas invitado. La verdad, un honor acompañarlos en esta jornada y sobre todo verte, porque no coincidimos tanto, mi querida amiga. Estamos ocupados, pero ya hay que darnos el tiempo, amigo, Será, ¿verdad? Oye, ¿nos quieres compartir pantalla? ¿Vas a hacer una presentación o lo vas a hacer así? de hecho, pues, creo que la idea principal es un diálogo, pues, como mucho más de interacción, me imagino, de este tema. Lo comentabas ya y creo que es importante recalcarlo, que gran parte de mi formación tiene que ver con el manejo o el tratamiento de personas con problemas de adicciones, como se les llama comúnmente, y creo que eso tiene mucho que ver con cómo me empecé a involucrar con el TDAH. Cuando estaba estudiando psiquiatría, que Dani y yo estudiamos juntos, al momento de que uno hace su trabajo final de especialidad, pues yo ya tenía este interés en trabajar en temas de personas con problemas de este tipo. Y me llamaba mucho la atención esta gran pregunta, ¿no? De decir, una persona que tiene una conducta o que tiene un consumo o tiene algo que asemeja a una adicción, pues lo primero que la población en general pensamos es ¿por qué lo hace? ¿Cómo podemos ver a una persona que toma a un grado en el cual ya está enfermo del hígado, ya tiene sangrados, perdió a su familia, perdió el trabajo, lo vemos pues que se hace del baño literalmente en la calle, que pierde pues como no solo sus pertenencias, sino lo que nosotros podríamos considerar como el control de sus conductas y su dignidad ante la sociedad. Y esto generaba pues para mí mucha, no solo curiosidad, sino también un interés científico de decir cómo puede uno migrar de ese punto a otro. Y era llamativo porque personas que podíamos encontrar que previamente tenían pues conductas normales dentro de la sociedad, digo, no existe la norma en muchas conductas, pero normales me refiero que estudiaron, que no reprobaron, que se casaron y que de repente en su camino se atravesó alguna sustancia o alguna conducta como el juego, las apuestas, el sexo, la pornografía, la comida, pues de repente como que se perdía esa capacidad de controlar la conducta y que ante la sociedad pues aparecían con este nombre de adicto. Y entonces luego venía, esto es una enfermedad, esto es un mal hábito, ¿o qué es? Y dentro de esa curiosidad pues me llevó que mi tesis fuera precisamente evaluar las funciones mentales, estas que les llamamos funciones neuropsicológicas o alteraciones neuropsicológicas, que son pues estas funciones que tiene nuestro cerebro de entender, de estar consciente, de la memoria, de la atención, de tomar decisiones, de controlar impulsos, todas estas que tenían que ver con que la persona perpetuara el consumo. Y principalmente mi estudio fue en niños en situación de calle. Yo decía mucho, bueno, es que es absurdo decir que ellos tienen un problema de adicciones cuando pues uno se da cuenta que son pues niños que no tienen cobijo de nadie, que están solos, que no tienen comida, que son abusados física, psicológica, sexualmente, continuamente, y que duermen en la calle, que a veces se juntan entre ellos, se cobijan o con los perritos de la calle. Y entonces como uno veía que consumían solventes, esta mona, y que cuando uno lo huele o lo llega a ver, dice, pues es algo que no nada más es desagradable, sino que quema mucho de las vías respiratorias, que tiene un montón de consecuencias. Y el estudio fue dirigido a revisar qué alteraciones tenían en este nivel los niños. Y llamó mucho la atención que muchos ya traían alteraciones incluso desde antes de consumirlo y que mucho tenía que ver con maltrato y mucho tenía que ver con su historia de vida. Entonces, el segundo estudio que después me llamó la atención en este tema, que ya fue cuando hice el posgrado de la alta especialidad en manejo de adicciones, ya siendo psiquiatra, fue ver que había muchas personas en la clínica de adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría
que tenían conductas muy parecidas y no eran niños en situación de calle, que eran impulsivos, que se distraían, que eran desorganizados, y cuando uno revisaba, no era a partir de la sustancia, sino que era desde antes, desde niños. Y esto me recordaba muchas cosas de decir, cómo de repente en una misma familia puede haber personas que no tienen estos problemas, que sacan 10 en la escuela, se portan bien, es decir, hacen todo lo esperado, y de repente sale ahí uno prietito en el arroz, que de repente es el que reprueba, lo regañan, se porta mal, y entonces se cuestionaba otra vez qué tanto tiene que ver la crianza, los papás, si todos vienen de los mismos papás y vienen en las mismas escuelas y la misma religión y todo, y entonces todavía me hacía pensar más, esto no tiene sentido, ni es totalmente que esto esté determinado por las sustancias, ni es totalmente que sea determinado por la familia de donde vienes o exactamente que vienes con la misma carga de genes. Y conforme esto fue avanzando, pues luego ya hicimos un estudio ya más grande, que esto fue con dinero de la industria farmacéutica, en la que hicimos pues ya un estudio para ver personas en centros de las asociaciones civiles de adicciones, donde lo que queremos ver es qué porcentaje de las personas tenían TDAH, adultos, y qué porcentaje no. Y lo que encontramos es que andaba alrededor del 26%, lo cual es altísimo, porque hablamos que en población abierta, es decir, gente que no está en ningún centro de tratamiento, que no tiene como alguna enfermedad como tal, pues dicen que anda como entre el 6 al 12% los que se van más altos en adultos. Entonces, que se vaya al 25 es muy alto. Entonces, lo que hicimos aquí después de esto fue comparar adultos con TDAH internados en centros de tratamiento de las organizaciones no gubernamentales, los llamados centros de ayuda mutua o algunos le dicen anexos. Fue una muestra como de 500 la total. Ya al compararlos, lo que encontramos es que los que tenían TDAH comparados contra los que no, tenían 3 veces más antecedentes de depresiones en el pasado, casi el doble de más de intentos de suicidio y algo bien llamativo, 6 veces más datos de trastorno antisocial de la personalidad, que quiere decir estas conductas de pasar por encima de los derechos de los demás, de mentir, de manipular, de hacer cosas de manera irresponsable y muchas veces como para obtener beneficio, no siempre, y que entonces llamaba mucho la atención, ¿no? Porque entonces estamos hablando que no solo el consumo de sustancias, sino también las conductas criminales o que pueden ser como fallas a la moral, fallas a las normas sociales, pueden tener orígenes en común, en este caso el TDAH. Conforme esto avanza, después ya en mi práctica, pues trabajé mucho tiempo en gobierno, sobre todo en la Comisión Nacional contra las Adicciones, y ya en este mismo tema empezamos una línea en algo que se llama justicia terapéutica, que básicamente se refiere a cómo el aparato de justicia puede pegar en el tema de que una persona o cometa más delitos o deje de cometerlos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres una persona que consume sustancias, vamos a empezar, consumes marihuana, está ilegal a nivel este país y llega la policía y te detiene, te mete a la cárcel y con esto conoces personas que no fuman marihuana, sino que se dedican al crimen organizado, que secuestran, te haces amigos de ellos, pues digo, no hay que ser un genio para entender cómo el ponerte en ese escenario tienes más riesgo de generar esas conductas. Otra, si te acusan de algo que no es real y tienes que tener un proceso judicial, pues quedas resentido con el Estado, quedas con antecedentes penales y entonces ya no te puedes dedicar a lo formal y tienes que irte a otro lado, ¿no? Entonces, la ley mal aplicada puede generar delitos, pero también la ley te puede llevar a que disminuya la tasa de conductas delictivas. Y esto está precioso. Este modelo se llama justicia terapéutica. Usar el modelo de la justicia como agente para poder cambiar conductas. Y en el tema de hoy es importantísimo, porque estamos hablando de algo de que es una conducta, ya sea un consumo, ya sea apostar, ya sea sexo, ya sea ser infiel, ya sea compras o ya sea comida. ¿En qué momento podemos decir que esto es una adicción y en qué momento podemos decir que es un mal hábito? Y ese mal hábito puede caer en algo que hago consciente o incluso inconsciente y no es a rajatabla, puede haber puntos intermedios. Aquí el ejemplo es altísimo en la obesidad. Todos los que padecemos de obesidad, los que tenemos obesidad, pues ahora a partir del COVID, con esta llamada gordofobia que se causó, si tú tienes obesidad, tienes problemas, enfermedades crónico-degenerativas, ya hay movimientos que están hablando, cuestiones legales que hablan sobre si un empleador puede pedirte estos antecedentes y si los ve por eso de alguna manera discriminar si te contratan o no.
tiene una cierta lógica, ¿no? Si yo tengo una empresa y ya me di cuenta que en el COVID las personas con obesidad, con diabetes, con hipertensión, pues eran los que tenías que mandar por ley a su casa, que eran los que se morían, los que se incapacitaban más, pues por lógica dices, yo no quiero contratar gente así porque mi empresa va a quebrar. Tiene un cierto sentido, pero también tiene el otro. Automáticamente todos los que caemos en este cajón se nos puede deprivar de derechos a otras cosas y ya lo vemos ahora en los seguros de gastos médicos. Uno aplica un seguro de gastos médicos y ya hay varias enfermedades o condiciones que ellos ya típicamente te pueden excluir de muchos beneficios. Y muy probablemente esto lo vamos a ver en los trastornos mentales, como el TDAH, porque lo que se ha visto cada vez más es que cuando se hacen estos seguimientos por décadas entre adultos con TDAH y adultos que no tenemos TDAH, o bueno, que no tienen, porque yo sí tengo, a lo largo del tiempo lo que se encuentra es que hay no solo más riesgo para tener problemas académicos o problemas laborales o que te divorcies, no. El impacto más grande está cayendo en dos grandes grupos. Uno, conductas que pueden caer en delitos, como que, pues si tienes varios hijos, no te haces cargo de ellos, no puedes mantenerte ni a ti mismo porque no tienes un empleo, medio les das a unos y a otros, mala supervisión parental, tener problemas para el manejo de tus finanzas, todo esto que puede caer en faltas administrativas o francos delitos, ¿eh? Y es parte del TDAH. O el otro, problemas de salud. Se ha visto que la frecuencia, la posibilidad de que padezcamos de obesidad, diabetes, hipertensión, infartos, problemas de diabetes, etcétera, es mucho mayor. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si lo ponemos a nivel costos, pues técnicamente costamos más al gobierno, a los sistemas de salud, los que tenemos TDAH contra los que no, porque nos enfermamos más, tenemos más accidentes, nos morimos pronto. Y lo más interesante es que en el último congreso que se hizo el año pasado de neuropsicofarmacología europea, hablaban de que estos seguimientos los revisaron con las parejas de adultos con TDAH. Y a pesar que las parejas no tengan TDAH, también tienen aumento de este riesgo. Entonces caemos otra vez en lo mismo, voluntario o no voluntario, enfermedad o no enfermedad. Es decir, si yo tengo TDAH, tengo pésimos hábitos alimenticios, como mal, tengo estos atracones de repente de comida buscando esa dopamina porque estoy aburrido, y tengo una pareja que empiezo a llevármela así esos hábitos, las posibilidades de tener estas conductas compartidas son mayores. Las posibilidades de abandonar hábitos como el ejercicio, como tener buenas horas de trabajo es lo mismo. Entonces, pensemos esto nada más en cuestión de impacto económico. Como mi TDAH no entendido, no diagnosticado, no tratado, me puede llevar a muchas conductas conscientes o inconscientes o pseudoconscientes que si yo no las veo, no las atiendo y el sistema externo familiar o de justicia no las comprende, es como echarle leña al fuego. Porque si mi esposa empieza a tacharme de que soy egoísta, porque cuando llego del trabajo me habla y yo estoy distraído y dice, es que tú eres un egoísta porque no me quieres. Y es que tú prefieres escuchar a tus pacientes que a mí. ¿Cómo es posible que puedes estar 6 horas, 10 horas viendo pacientes y los escuchas y te adoran? Pero a mí 10 minutos y te aburro. No, 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 eres un egoísta. Y yo en el fondo digo, pues no, no es que sea egoísta, es que mi cerebro no puedo controlar eso. Si no, sé que tengo el TH peor. Entonces, los problemas de familiares son tremendos. Si a esto le sumo que al momento que siento que mi esposa no me comprende y yo digo, es que no lo hago adrede, y luego pienso, bueno, es que lo intento, de veras hago todo, me tomo 4 cafés, me fumo 5 cigarros para llegar a la casa y tener energía para ver a mis hijos, a mi esposa, y abro los ojos y estoy así, pero los escucho y de por sí mi corazón está así por el café que tomé, por el cigarro, y estoy así arañando, así como, qué aburrido lo que me están diciendo, uy, otra vez va a llegar. Y luego la esposa, es que fíjate que la señora que limpia dejó los trastes que huelen a huevo y yo quiero que la cambies. Y aparte el niño más chiquito están diciendo en la escuela que es hiperactivo, índigo, mendigo, y es que es porque la maestra, no sé qué, yo no así. Ese esfuerzo, esa adrenalina, ese cortisol que estoy elevando, más el café, más el cigarro, pues después se va a generar en que no puedo dormir. Ese no puedo dormir, ¿en qué se va a generar? Pues me doy cuenta que doy 2 fumaditas de marihuana o que me tomo un whisky y medio me ayuda a modular estos químicos del cerebro y pues me duermo, pero a la larga ya no tengo un problema, tengo 6. Tengo uno que si no tomo cafés en la tarde, llego y me quedo dormido y entonces tengo problemas con la esposa. Tengo problemas del cigarro porque si no fumo cigarro no me puedo concentrar, no puedo poner atención para lo que me queda de chamba o de cuestiones de ayudarle a los hijos en la tarea. Y luego problemas de alcohol porque estoy tomando en la noche y si no, no duermo y eso aumenta que tengo obesidad y tengo apnea del sueño y entonces hace que respire menos, me aumenta la hipertensión, como peor y se vuelve una bola de nieve tremenda.
Esos son los pacientes que me empezaron a llegar a mí, ya cuando abrí mi clínica, que estaba muy ligada a salud mental, adicciones, personas que venían referidas de terapeutas de pareja, que de repente o familiares que me decían, oye, Mario, yo te vi en algún congreso y supe que eres adictólogo, pues ahí te mando este, ¿no? Porque el esposo tiene problemas con alcohol. Entonces llegaban y es triste, ¿no? Porque pues llegan personas muchos de alto funcionamiento, ¿no? Personas que ganan bien, personas que se ve genuinamente que tienen un interés enorme, enorme por su familia, por sus hijos, por la sociedad. Muchos de ellos se vuelven hasta grandes amigos porque me identifico en muchas cosas, gente que dice, fíjate Mario, la neta es que me tachan de egoísta, me tachan de inmaduro, de irresponsable, pero yo cuando me veo, hasta yo siento que soy mucho más empático que otros. Yo me sobrepreocupo, dicen por las personas, como este fenómeno de sobreempatizar, porque tienes una persona que te ayuda, vamos a decir, tu secretaria, y llegas un día y te das cuenta que cobró mal y que llegó tarde, y cuando la vas a regañar dices, no, pero es que pobrecita, pues ves que vela, ve lo que gana ella y aparte lo que hace en el transporte y seguro tiene muchos hijos. Y ese sobrepensar que tenemos de TDAH, si tú eres una persona que tu personalidad pues es empática, que eres, como decimos vulgarmente, eres banda, eres raza, te importa la gente, pues lo primero que dices, yo no voy a hacer un ojete con esta persona, pero el problema es que tibiamente, en lugar de resolver el problema, lo hacemos más grande, porque decimos, ah, bueno, pues Lupita, te equivocaste ayer, ahí te encargo que te fijes más, ¿eh? Pero uno no hace nada, entonces ese problema también sigue. Y termina siendo peor, porque en lugar de resolver el problema, lo que hacemos es que parchamos, sobrecompensamos apoyando a las personas, y luego otra vez es la misma gente que termina, pues de alguna manera aprovechando que no somos tan estrictos en horarios, que a veces pagamos hasta más de lo que deberíamos, que nos preocupamos a veces hasta más de la persona que está ahí. Yo me he dado cuenta en mi clínica que a través del tiempo yo he tenido mucho esta idea de ayudar a personas con problemas de salud mental a nivel laboral. Muchos pacientes míos han terminado siendo empleados míos, algunos terminan convirtiéndose hasta compañeros de trabajo. A mí me gusta mucho ayudarlos a integrarse, sobre todo con TH porque lo veo. No es fácil, lleva un trabajo muy grande y creo que el tema más importante es esta parte de que les comentaba. ¿Cuándo es un mal hábito? ¿Cuándo es una adicción? Y para eso se necesita un experimento, un ensayo de introspección y de análisis enorme. Tomemos de ejemplo estos casos que le digo de hombres que llegan así y que cuando llegan, pues primero no llegan como muy contentos, llegan porque me mandó el terapeuta de familia o porque mi esposa quiere que venga. Llegan solos casi siempre y se sientan y empiezan a hablar, bueno, pues es que fíjate, yo vengo por alcohol, pero no soy alcohólico porque puedo dejar de tomar mucho tiempo. O vengo por marihuana, pero no soy adicto, yo solo fumo un poquito. Y yo lo primero que les digo, a ver, espérate, cabrón, no me importa eso, güey, ¿quién eres? Ya cuando empiezan a platicar de dónde vienen, qué son y de su historia de vida, y entonces digo, oye, siempre ha sido así, cabrón. ¿Y cómo? ¿Te das cuenta que no acabas un tema? Empiezas a hablar de una cosa y luego brincas a otra. Lógico, cualquier persona que te digan eso en un consultorio que estás pagando, pues se molesta, ¿no? Pero ¿cuál es mi ventaja? Que yo le digo, yo me doy cuenta porque yo soy igual que tú, cabrón. Y me preguntas, Mario, ¿quieres ir al cine? Te digo, pues sí, aunque no, ¿sabes qué? Porque, o bueno, no sé, porque como va a llover y aparte hoy es viernes, o sea, decimos una cosa, se me ocurre otra y estoy pensando seis, siete cosas simultáneas y así somos. Y cuando uno es así, si así es nuestro habla, así es nuestro pensamiento, y si así es nuestro pensamiento, ¿cómo será nuestra conducta? Sobre todo cuando queremos hacer algo que a mi cerebro no le interesa. Y entonces les explico esta parte, ¿no? El TDAH pareciera que son dos cerebros. Uno como que es el Mario González, o tú en tu caso, que eres responsable y dices, tengo que checar mis estados de cuenta para ver que no me metieron goles, tengo que ver mis recibos de honorarios, me siento en la computadora y a pesar de eso compré una computadora así enorme, bonita, para que no me aburra, porque si está chiquita y fea no me gusta, no tiene que ser algo que me llame la atención. Eso ya lo sé. Me siento, los abro y por más que es importante, es mi lana, no quiero perder impuestos. El cerebro que ejecuta no lo ve prioritario. Como no lo ve prioritario, no le interesa. Como no le interesa, pues automáticamente es como que le llama la atención otras cosas y pienso mejor en el café y pienso mejor en el carro que está allá afuera y me estoy peleando con eso para revisarlo y automáticamente eso condiciona que mi memoria es, no me gustan los números, no me gusta ver estados de cuenta, no los entiendo, y automáticamente ya genera una etiqueta en mí que dice, a mí no me gusta ver estados de cuenta y no los entiendo. Y ya lo tomé como dogma de, fe.
como ya lo tomé como dogma de fe, automáticamente yo actúo congruente a eso. Eso me genera flojera, eso me genera desagrado, entonces lo evito o lo postergo y luego viene la procrastinación. Un trailero que tiene que durar 12, 14, 15 horas despierto sin parar y de repente pues es ser humano. ¿Cómo vamos a tener que no tenga problemas? Estimulantes, si tenemos historias de fármacos, café, cigarro o hasta drogas, ¿en qué momento eso podemos tacharlo como adicto? Si empezó con un hábito para compensar el estar despierto, después ya se vuelve un mal hábito, y digo mal hábito porque ya necesita el cristal no para manejar el tráiler. Si no lo toma, se siente cansado, sube de peso, se siente torpe. Entonces ya lo sigo usando, pero ya de una forma en la cual no tiene sentido, ya es como para compensar un daño, y después puede convertirse en una adicción. Y esto también tiene parámetros muy peligrosos porque lo que se está viendo mucho son personas que ya están etiquetando como adictos a la comida, lo cual es algo que hay que tener mucho cuidado, porque la conducta de comer, y más de comer cuestiones como carbohidratos o alimentos altos en cosas que te hacen daño, estos altamente palatables, derivados del maíz, de azúcares, pues tienen efectos en el cerebro de liberación de dopamina que se parece mucho a lo que podría ser en algunas personas el sexo o lo que podría ser algún estimulante como el café, como el cigarro. Y si esto funciona así, pues pensemos nada más, una persona que está deprimida, que no siente placer, que no siente gusto, que tiene este fenómeno llamado anedonia, y que pues imagínense levantarse y decir, tengo que ir a trabajar. ¿Para qué? Pues para que te paguen. Pues me imagino tener aquí 2,000 pesos y no me pone feliz. Para que salgas con tus hijos, no lo disfruto. Para que tengas sexo, no se me antoja, porque estoy deprimido, porque no funcionan esas partes de sentir recompensa o placer. Y me doy cuenta que si fumo cigarro siento un poquito más y me siento un poquito más despierto. Este mecanismo en el que el cerebro me pide la nicotina y la nicotina tiene un cierto efecto positivo en mi caso, pues ¿qué va a favorecer? Que fume. Y si luego de repente el término social es si fumas ya eres como leproso porque el humo y que no puedes fumar en lugares públicos y playas libres de humo de tabaco y te tienes que ir a fumar a 20 cuadras de allá, pues imagínense lo absurdo que es eso. Si es una persona que tiene una condición que le está afectando, una sociedad que son trabajos absurdos, horarios exagerados, sistemas laborales que son explotadores, malos sueldos, mala calidad de vida, y de repente tachamos ese otro, pues lo único que generamos es más represión. Estas personas más reprimidas, pues tienen que buscar otra forma de sacarlo. Si después no es el cigarro, pues lo más probable es que va a ser la comida. Y si no es la comida, pues va a ser la masturbación. Si no es la masturbación, van a ser apuestas. Entonces, muchas personas terminan siendo como víctimas de una cadena de eventos desafortunados que puede ir desde primero, tengo este TDAH, luego vengo a escuelas que no están preparadas para TDAH, y luego vengo con papás que no entienden lo que es el TDAH, y luego vengo con trabajos que tampoco están hechos para esto, y luego de repente trato de compensarlo con cualquier actividad que me ayude a estar más conectado, y termina siendo algo que socialmente es rechazado, y que más que ayudarme a recibir una atención, soy estigmatizado o soy marcado como adicto al sexo, adicto a la pornografía, adicto a la comida, y más que poder recibir una atención digna, lo que termina generando son modelos, pues que son literalmente de violación de derechos humanos, de maltrato por parte de familiares o de la sociedad, y que pues eso no me va a ayudar a que yo lo haga consciente o me trate. Lo que va a generar es enojo, lo que va a generar es resentimiento y hasta problemas de repente de una culpa absurda. Y así llegan muchos de estos hombres diciendo, pues es que justificando es que no soy alcohólico, no soy adicto, es que no es que yo quiera poner el cuerno, es que no es, y conforme lo van hablando y movemos eso un poquito al lado y hablamos más bien de decir, ¿cómo es tu trabajo? No, pues fíjate que me encanta, pero solo me gusta esta parte de mi trabajo. Esta otra no me gusta, y cuando lo hago sufro y me desespero y me enojo y dejo cosas a medias. Y entonces eso empieza a generar pues estas conductas compensatorias de lo hago a malas, lo hago ansioso, lo hago con exceso de café, lo hago a la carrera, lo hago de manera desorganizada. Y eso empieza a generar ya los conflictos de otro tipo, principalmente sociales, pareja, empleados, familia, sociedad, que son casi todos esos los que terminan generando estas conductas tipo adictivas. O me doy cuenta que ya el problema con mi esposa es tan marcado y ni quiero verlo, ni ella me quiere ver. Ella dice que parece que yo soy su hijo y yo la siento como que es mi mamá, porque me regaña con mamá,
y ella dice que yo me porto como niño y quién va a querer tener sexo con su mamá, entonces la vida sexual se muere totalmente, pero pues yo soy un hombre que biológicamente soy activo y tengo deseos sexuales y cuando estoy aburrido me doy cuenta que el sexo lo disfruto y entonces ¿a dónde lo desvío? Pornografía. ¿A dónde lo desvío? Pues puedes ir a lugares a ver personas y muchos de ellos de repente ni siquiera son infieles. Pero dicen, es que es absurdo, si no me levanto y veo pornografía y me masturbo, siento que no arranco. Y es la forma en la que yo me mantengo así. La esposa se da cuenta y dice, es que ya no tenemos sexo y te veo que te encierras a ver pornografía y te estás masturbando, o veo que estás teniendo como sexting, alguna cosa así, y conmigo no, pues lo que termina pensando es precisamente de que me estás poniendo el cuerno, de que tienes otra aventura, y el problema se vuelve mayor. Si esto lo pasamos a la comida, es exactamente lo mismo. Es esta condición de dice, es que tú estás gordo porque quieres, porque podrías dejar de comer tal y tal y tal y tal y tal. Y muchas veces esto ni siquiera tiene que ver con cantidad, lo que tiene que ver es otra vez con estos malos hábitos, como es de repente, sabemos que los que tenemos TDAH, pues la mejor, vamos a llamarle el mejor tratamiento o el mejor antídoto para el TDAH es ponte a hacer algo que te guste. Si nosotros agarramos una persona que tiene TDAH y que es buenísimo para la música y lo canalizamos y le enseñamos y esta parte es la que le da esa dopamina natural que lo va a hacer sentir útil, interesante, bla, 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 y si tienen las habilidades, pues mejor porque se puede dedicar a eso. Pero también le ayudamos a que esta dopamina la pueda modular porque en exceso termina generando problemas, que es el otro que puede parecer una adicción al ejercicio. Personas que dicen, yo tengo TDAH, lo sé, ya me lo dijeron desde niño, pero los fármacos te matan, los medicamentos te vuelven adicto. Yo lo hago de una manera mejor. ¿Cuál? Yo hago 3 horas de ejercicio diarias. Y cuando uno está haciendo la historia clínica, fracturas, he tenido como 30, porque hago deportes extremos, escalo, me viento de paracaídas, he chocado en moto. ¿Te han operado? Sí, un montón, pues las rodillas como 6 veces, fracturas. Y llegó la pandemia y cuando ya no podían salir a hacer todos estos deportes y tenían que quedarse en su casa encerrado con los hijos, se deprimieron, les dieron problemas de ansiedad porque esta fuente de dopamina con ejercicio en exceso o con deportes extremos cuando no la pueden hacer, se vuelve horrible. Es un cerebro aburrido que no tiene esta fuente que les daba esta recompensa y que los ayudaba a funcionar en el día y que entonces terminan mitigando otra vez con otras conductas como comer, como fumar, como tomar, como pornografía. Y si lo vemos de una manera más simple, pues imaginemos un cerebro que no siente interés, que no siente emoción y que está repitiendo la misma rutina todos los días. Es como que te pongan una canción que ni te gusta ni te enfadas, una canción que no tiene ningún sentido para ti, pero te la ponen 24 horas y no la puedes apagar. Y no puedes escuchar otra cosa más que eso. Eso sería una vida de estar repitiendo la misma rutina de trabajar, las mismas personas, el mismo ruta de camino, sin que puedas meter nada que tenga sentido. A la larga lo que genera es este hartazgo. Después de este hartazgo viene esta desesperación, frustración, y lo último que empiezas a ver estos sinsentidos, estas como depresiones muy de sentido de vida, muy espirituales, porque ¿qué caso tiene que esté aquí en eso? Mucho del TDAH tiene que ver con encontrar estas respuestas químicas, estas respuestas que terminan siendo una interpretación intelectual de lo que tengo y que son lo que hacen que sintamos que tenemos un sentido. Y por eso encontramos muchos TDAH que dicen, pues yo soy músico, yo soy pintor, yo soy empresario, y a través de esa dopamina y de eso he creado, he hecho, he sentido cosas enormes y hacen cosas muy grandes y cosas muy bonitas. Pero cuando eso no se compensa, no se equilibra, y se te olvida la parte de tu salud, se te olvida la parte de tus finanzas, se te olvida la parte de tu pareja, de tus hijos, pues termina siendo muy triste porque exitosísimo en un punto y en otro con muchos divorcios, con hijos que se quejan de que nunca me pelaste, con infartos a temprana edad, con problemas de un montón de enfermedades que ni siquiera tienes porque hasta se te olvida tomarte la pastilla. Y con un sentimiento de frustración tremenda porque terminas comprándote la idea de afuera de decir, pues a lo mejor sí soy un irresponsable, a lo mejor sí soy un adicto al trabajo, a lo mejor sí soy un adicto al ejercicio. Creo que ahí es donde espacios como lo que están haciendo ustedes en Guadalajara son importantísimos porque mientras más personas que se identifique con esto, entienda que el TDAH en adultos no es como muchas veces se escucha en los programas de que si tienes TDAH repruebas, estás divorciado, no tienes hijos. No es cierto. Es curioso, aquí en la clínica nos llegan muchos pacientes que dicen, Mario, eres el sexto psiquiatra que veo.
Ya van 4 que les digo, tengo TDAH, y me dicen, no, 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 no. ¿Cómo vas a tener TDAH? Tienes un doctorado. ¿Cómo vas a ser TDAH? Eres un atleta de alto rendimiento. ¿Cómo vas a ser TDAH si eres hasta exitoso científicamente? Y uno dice, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? No, lo que pasa es que soy flojo, o tengo un mal hábito, o soy adicto. Y pareciera que socialmente es más amigable o es más aceptable decir que es uno adicto o irresponsable o que tiene malos hábitos que aceptar la existencia de esta condición. ¿Y qué tiene que ver mucho con esto? Pues de que es algo sumamente complicado de entender, igual que las adicciones. Te llega una persona que fuma marihuana y tú le preguntas, ¿fumas porque quieres o porque tienes? Esta pregunta te puede llevar 40, 50 consultas para entenderlo. Nosotros ilusamente creemos que somos seres pensantes, que lo que hacemos está totalmente pensado y que somos dueños de nuestra conducta, y es la cosa más absurda que hay. Lo vemos en la naturaleza cuando una persona tiene deficiencia de alguna sustancia química de un mineral. Vemos personas que comen tierra, que comen gises, y que eso pues suena fuera de lo lógico. Vemos otra vez estos niños en situación de calle que usan activo. Vemos personas que terminan haciendo cosas que salen fuera de lo lógico, y que precisamente mucho tiene que ver con que entendamos que nuestro cerebro nos pide cosas, o para no estar triste, o para no estar solo, para no estar ansioso, para sentir que me puedo conectar o comunicar. Y esto es mucho de decir, tengo que estar 4 o 5 horas en un curso, en una conferencia, pero no conecto, no puedo hacer este vínculo con lo que está pasando. Y muchas veces ese vínculo es o estarle haciendo así, o estarte rascando, o ponerte un ruido al lado, o tener alguna cosa que es curioso, porque es como que me distraigo con algo que está más controlado para que esa distracción que tengo aquí me permita que me mantenga concentrado. Esta distracción, esta forma de generar como algún tipo de activación de estas áreas del cerebro, la gran mayoría de las veces terminan siendo estas conductas adictivas. Yo invitaría mucho personas que notan o que tienen familiares que notan que tienen estas conductas que puedan parecer mal hábito, que pueda parecer adicción, que antes de etiquetarlas, antes de juzgarlas y sobre todo de dar un consejo, perdón que lo diga así, pero pendejo, porque muchas veces es lo que son, que primero escuchemos a la persona y le ayudemos a que entienda si lo que está haciendo en verdad está teniendo el resultado que esperaría, y de una manera empática pero firme lo podamos ayudar a que pueda indagarlo, ¿no? La peor manera de ayudarle a una persona a que deje un mal hábito o una adicción es quererlo forzar a hacer algo de lo que no está convencido. Sí hay tratamientos involuntarios, pero es porque está en una situación en la cual ya su vida es un riesgo, o la vida de otros, o no puede tomar decisiones porque está nublado mucho de su juicio. Pero una vez que la persona ya está consciente, el quererlo forzar a que cambie no sirve. Lo importante es tocar, entender, y de alguna manera si la persona, a pesar de tener toda la información, a pesar de saber que se puede atender tanto del TDAH como de la adicción o hacer cambios de hábitos, decide no hacerlo, también nosotros entender pues que la vida es imperfecta, y como la vida es imperfecta, los seres somos imperfectos, y va a haber personas que van a tener malos hábitos, que van a tener malas decisiones en sus temas de salud, que nosotros también tenemos que aprender a respetarlos. Y ahí es donde muchas veces, más que el tratamiento sea para la persona que lo está haciendo, es para los que están alrededor. Y por eso daba este comentario, que a mí me llamó mucho la atención, de parejas, de personas adultos con TDAH, que sin tener TDAH terminan saliendo pues embarrados de los malos hábitos de estas a veces adicciones que no se quieren tratar, y que también es responsabilidad de ellos. Si yo tengo una pareja que tiene TDAH y se excusa en su TDAH para tener malos hábitos alimenticios, para tener mala regulación en su tiempo, para clavarse en su trabajo porque le encanta, pero no convivir con los hijos, para no cuidar estos otros intereses que son de este modelo de una pareja, de una familia, y a pesar de tener el conocimiento y la capacidad, no quiere hacerlo, la responsabilidad también mira al otro lado. Yo creo que si las parejas, si los papás, si los jefes, los empleadores, las escuelas, la sociedad, las leyes entendieran esto llamado de neurodiversidad, empezando por TDAH, entendieran cómo nuestros cerebros no son totalmente voluntarios de hacer una u otra cosa, pero que nosotros, si estamos viendo nuestras facultades mentales, sí tenemos una responsabilidad.
de hacerlo consciente y de que las medidas de leyes, límites y todo eso tengan un papel empático pero firme sobre esto, existiría mucho más posibilidad de que las personas acudieran a recibir diagnósticos, a hacerse responsables de su tratamiento y sobre todo crear una expectativa que sea justa y que sea real. El tratamiento de los adultos con TDAH es complejísimo porque no es como en un niño adolescente que pues literalmente es, vas a tratamiento para no morder, para no brincar, para no gritar, para que no te reprueben. O sea, está bien establecido qué es lo que se busca. En un adulto no. En un adulto muchas veces yo me trato mi TDAH para mejorar mi relación con la esposa, o me trato mi TDAH porque no quiero morirme de un infarto, o me trato mi TDAH porque ya no quiero estar teniendo accidentes, o porque quiero no sentirme tan desgastado, tan enfadado, para poder sentir que tengo un tipo de calidad de vida, para leer más. Y eso es lo bonito de esto, es un camino que cuando la persona, como los pacientes que me llegan aquí, llegan por sí solos y llegan con esta necesidad y llegan con el diagnóstico ellos mismos. El acompañamiento, el entendimiento es muy bonito. Y cuando llegan a este punto en el que dicen, yo siempre creí que era adicto y me doy cuenta que no, yo siempre creí que era flojo o que tenía el mal hábito de hacer esta cosa y ya me di cuenta que no, porque con el tratamiento ya me estoy dando cuenta que ni necesito tomar tanto café o fumar tanto o comer tanto. Una señora decía, Mario, desde que tomo el tratamiento, es la primera vez que me doy cuenta lo que se siente estar satisfecha. Yo no entendía, la gente me decía, ya estás satisfecho, yo no entendía. A mí mi cuerpo me seguía pidiendo comida, pero no lo sentía. Ahora no nada más me doy cuenta, lo siento. Y lo vemos mucho con los pacientes. Yo me acuerdo muchísimo de ti, Dani, muchísimo, porque yo creo que tú no sé si te das cuenta, pero me tratabas con muchos consejos de amiga, como los que serían en un adulto con TDAH. Y una frase que me acuerdo mucho que me decías, porque yo, ya sabes, soy muy necio, hay un debate y empiezo a pelearme y llega un punto en el que ya no sé ni qué estoy peleando. Y me acuerdo que en alguna ocasión me dijiste, Mario, ¿tú qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Y cada vez que me estoy enganchando en una pelea, un conflicto así, que todavía pasa, menos con el tratamiento, me acuerdo y digo, es cierto. Y eso pasa con los pacientes, ¿no? Otro paciente me decía, Mario, es que cuando tú me dices, antes de tomar el medicamento, yo me acuerdo que es como si me dijera, te tienes que comer este pastel, así como metáfora, ¿no? Lo veía y decía el betún, y me sentía lleno cuando ni siquiera lo había probado y me angustiaba. Ahora con el tratamiento me dice, te tienes que comer este pastel y me imagino, hoy me como una rebanada, mañana no sé. Esta función de hacer consciente, de no sobrepensar, de no abrumarse, y de poder entender, en verdad me quiero masturbar, en verdad me quiero comer eso, en verdad necesito trabajar 13 horas sin parar. Parece algo bien sencillo, pero en una persona con TDAH, o en una persona que no lo tenga, pero que el estilo de vida y lo que nos está demandando todo esto, no tenemos esa capacidad, es algo que tiene que estar en un espacio muy empático y sobre todo muy pensado, muy profesional y de intimidad. Cuando una persona llega en esos puntos con quien lo está padeciendo, con quien tiene el interés, ahí empieza el tratamiento y ahí es donde podemos definir si esto es un mal hábito o esto tiene que ver con algún proceso como de adicción. Y cualquiera que sea el resultado, que se haga responsable y quiera tratarlo o no, existen formas de uno como familiar ayudar o con medidas como llaman reducción del daño o medidas como se llama acompañar a las personas minimizando las consecuencias negativas de salud o la otra, siendo enérgicos y siendo honestos de decir, yo te puedo acompañar, pero hasta aquí. De aquí para adelante, yo no puedo. Esto es como un barco que se está hundiendo y la persona aún consciente y todo decide quedarse allá arriba, pues sus compañeros y su familia también tienen que decidir cuándo bajarse. Y a veces cuando ellos se bajan y se mueven, la persona que está ahí se mueve. Y yo creo que eso han tenido pues pláticas y algunos tipos de abordajes increíbles con Mauricio Leiga, porque él lo maneja muy bien, pero, pero creo que sí, sí vale la pena que los que lo tenemos, los que lo identificamos, los que lo vemos, primero lo podamos abrir, lo podamos decir, no nos hace menos, no nos hace más, pero sí el decirlo, el hablarlo nos puede ayudar a hacerlo consciente y eventualmente empezar a generar cambios. Entonces, Mario, te agradezco. No sé si quieras decir alguna última cosa o nos... Pues lo que los invitaría, sí hay momentos muchas personas que parte de un sufrimiento, el tengo TDAH, ¿no? Por lo que no logré, por lo que no hice.
pero en todos estoy seguro, unos más, otros menos, hay un punto de gratitud y hay un punto de mucho goce, porque es descubrir, es entender, y es como algo que es un libro que nunca se acaba de escribir. Probablemente tengo muchos malos hábitos, tengo muchas cosas que pudieran ser adicciones, y a lo mejor me llevo toda la vida en cambiarlas. Pero si cada año, cada mes, cada tiempo voy cambiando una pequeña, aunque no sea permanente, esos logros son increíbles. Es un juego que nunca se termina y que el cada vez sentirse más dueño de él, más compasivo con las fallas que tengo, pero responsable y más conectado con lo que me importa de afuera y de adentro, es algo precioso, precioso. El cómo uno conoce esto y cómo uno conoce lo que hace el medicamento sin glorificarlo, pero sí entender que es algo que me facilita ser yo y decidir yo para los demás, es algo que no solo gratifica a quienes lo viven, sino a quienes lo tratamos. Es algo hermoso. Muchas gracias, Mario. Oye, ¿y algo que quieras decir del tratamiento multimodal? O sea, de la importancia de que no solo se confíen o solo usen el medicamento como algo milagroso, sino que tengan que tener un apoyo más completo. ¿Qué nos dices de eso? Hay dos extremos que típicamente vemos en los pacientes que nos llegan. Uno es, vi un psiquiatra hace 3 años, me recetó, me dijo que tengo un TDAH, me dio metilfenidato y me ve cada 6 meses y me dice, y pones atención, y ya no pierdes cosas, pum, modelo médico pedorro, ¿no? Sí. No jala, neta no jala, ¿no? Porque totalmente en lo que le estamos dando a ese fármaco y la idea queda muy pobre. O el otro, no, es que el medicamento es un exceso, no, lo que tú tienes que hacer es medidas conductuales y todo esto cognitivo-conductual, para no perder cosas, listas, disciplina, repeticiones, o mindfulness, o ejercicio, ¿no? Cualquier modelo que sea cargado solo a un lugar se queda muy pobre. El mejor ejemplo es otra vez la obesidad. Hay fármacos que te bajan las ganas de comer. Yo lo he probado todos y pasa de que no me da nada de hambre y digo, ya chingue, me levanto en la mañana y no como nada. El problema es que por el mal hábito no como nada, llegan las 8 o 9 de la noche y me como lo primero que veo, que son puras cochinadas, y automáticamente engordo. Fármaco, sin entender qué hace, sin saber para qué es, sin volverte responsable en lo que te toca a ti, es desperdicio. Un paciente me decía, tu medicina no sirve, me la tomé y duré 3 horas viendo un florero. Y yo, pues cabrón, ponte a leer, güey. O sea, pero otra vez, por eso es que nosotros en la clínica lo que forzosamente tiene que estar es sí un diagnóstico estandarizado, una revisión médica, ver qué fármaco te funciona o no y sobre todo empezar a usar el fármaco dentro del consultorio. Hacemos pruebas del medicamento aquí, le explicamos cómo funciona, le ayudamos a empezar a vincularse y entender para qué es y que el paciente sea copartícipe en para qué lo uso. Y el acompañamiento psicológico que va mucho más allá de la idea que tenemos de psicoterapia. No es una psicoterapia que te van a enseñar a no perder cosas o a no decir groserías o a entender por qué no te llevas bien con tu familia, nada más, no. Es una psicoterapia que está enfocada en personas expertas en TDAH que te ayudan a precisamente separar qué es TDAH y qué no es TDAH. Y curiosamente les voy a dar un ejemplo. Hay veces que uno toma tratamiento para TDAH y en lugar de mejorar y llegar más temprano, llega más tarde al trabajo y se equivoca más. ¿Y saben qué? Qué bueno, porque lo que está haciendo es estoy haciendo consciente que no me gusta lo que hago. Y cuando ya lo hago consciente y lo veo, me doy cuenta que estoy sobrecompensando que no quiero. Y si eso me ayuda a que migre, haga, me mueva, el resultado no tiene que ser exactamente igual. Por eso les digo, es algo que viene algo muy bonito. Hay gente que dentro del tratamiento ha salvado parejas o ha terminado parejas, ha cambiado de carreras o ha definido la carrera que tiene, pero sobre todo es eso, estoy presente. La multimodalidad viene precisamente de eso, incluye espiritualidad, incluye el compromiso social, incluye autoconocimiento. El fármaco es una parte importante, pero sin lo demás, Exacto, Mario. Pues muchísimas gracias. Te agradezco enorme. Seguro el público está deleitado con todas tus palabras, que las dices llegadas al corazón totalmente, como siempre. Te digo, espero que no sea la última, que sea el principio de varias. esperemos que vengan muchas. Y seguimos en esto, Mario. Muchas gracias. Que estés bien. Bye bye.